Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el nuevo bloque de fisiología cardíaca y lo primero que vamos a ver es el tema 11, que es anatomía funcional de corazón y vasos. Vamos a activar el puntero y comenzamos. Bueno, el sistema cardiovascular no deja de ser un sistema electromecánico que tiene una bomba hidráulica, que es el corazón, y un sistema cerrado de conductos, por el que va el líquido que mueve la bomba hidráulica. Este líquido obviamente será la sangre. El corazón está situado en mitad del pecho, no en la izquierda, sino más bien en mitad del pecho y ladeado hacia la izquierda. Por debajo limita con el diafragma, por arriba con los grandes vasos y a ambos lados con los pulmones. Por delante vendría el esternón y por detrás la columna vertebral. Si abrimos el corazón por la mitad, lo primero que vemos es que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La comunicación entre aurículas y ventrículos es de esta siguiente forma. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. No se comunican entre sí. Ahora lo vamos a ver un poquito cómo se distribuye la circulación sanguínea. La siguiente cosa que llama la atención es que hay un sistema de válvulas que separa las aurículas de los ventrículos a cada lado. Aquí tendríamos al lado derecho la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula mitral, llamada así porque parece una mitra papal. Lo que vemos también es una gran diferencia del espesor de la capa muscular. Si os fijáis, el ventrículo izquierdo tiene una gran capa muscular frente al ventrículo derecho, que la capa muscular es más finita. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe fundamentalmente a que el corazón derecho, aurículo y ventrículo derecho, es un sistema de baja presión, mientras que el lado izquierdo es un sistema de alta presión, que necesitará más masa muscular para mover la misma cantidad de sangre. Bueno, por otro lado está el sistema de conductos. El sistema de conductos está formado por arterias, venas, arteriolas y vénulas. No son iguales porque no sirven para lo mismo. Las venas, por ejemplo, básicamente son reservorios de volumen, o sea, tienen capacidad de abrirse y de aceptar mucha sangre. De hecho, la mayor parte de la sangre está en las venas. Otra característica fundamental y diferencial es que están valvuladas para que la sangre vaya de forma unidireccional. Otra diferencia importante con las arterias es que la capa muscular es muchísimo más delgada y no tienen lámina elástica. Las arterias, por el contrario, tienen una gruesa capa muscular. Perdón, ¿esta capa muscular para qué sirve? Bueno, pues esto lo que va a hacer es adaptar un flujo discontinuo en uno continuo. Vamos a ver, el corazón cuando late, estas arterias están situadas a la salida del corazón. El corazón late y para, luego manda un grueso de sangre, un caudal de sangre y se detiene, caudal de sangre y se detiene. Si nosotros nos cortáramos una arteria, veríamos que el flujo es pulsátil, pero no discontinuo. Quiere decir, no hay un chorro de sangre, paro, chorro de sangre, paro, sino más bien hay un chorro de sangre más intenso, un chorro de sangre más pequeño, un chorro de sangre más intenso, un chorro de sangre más pequeño. ¿Esto por qué es? Pues básicamente por la capa muscular que tienen las arterias. Cuando el corazón manda un flujo de sangre, lo que va a hacer es, aparte de enviar sangre, es distender esta capa muscular. Cuando el corazón deja de latir, la capa muscular va a recuperar su retracción elástica y también va a mandar sangre, de tal forma que vamos a hacer un chorro grande que se correspondería con la presión sistólica y un chorro pequeñito que se correspondería con la presión diastólica. Es por esto que las arterias se llaman reservorios de presión. De esta forma, cuando hay un latido, hay una salida de sangre. Esta salida de sangre va a generar una presión en la pared arterial. Esta presión, cuando el corazón cierre la válvula y no mande sangre, lo que va a pasar es que la pared arterial va a recuperar su posición original y va a producir un impulso de sangre. De esta forma tendremos la sístole, que corresponde a la contracción ventricular, y la diástole, que pese al ventrículo estar relajado, sigue habiendo flujo de sangre a menos presión, en vez de a 120 a 80, pero sigue habiendo flujo de sangre. Este es el sentido de que las arterias principales tengan una gran capa muscular. Las arteriolas es la subdivisión progresiva de las arterias. Básicamente son músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una pequeña contracción va a producir un gran aumento de la resistencia periférica. Por eso se llaman vasos de resistencia. Por último son los capilares. Los capilares es el final de las arterias. Básicamente los hematíes casi pasan de uno en uno.
van a tener muchas fenestraciones, muchas ventanitas, que va a permitir el paso de sustancias a su través. Por eso se llaman vasos de intercambio. Bueno, hemos visto cómo funcionan los diferentes vasos, pero vamos a ver cómo funciona la circulación. ¿Cómo circula? Entendemos cómo va la bomba, entendemos que hay diferentes tipos de conductos, pero ¿cuál es el tendido de fontanería de los vasos sanguíneos? Pues de esta forma. La sangre llega, después de ser utilizada por los tejidos, llega a la aurícula derecha. Aquí, en fin, con caritas tristes. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a pasar a los pulmones. En los pulmones se va a oxigenar, va a intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno y de ahí va a ir a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la sangre, si os fijáis, está roja brillante, está oxigenada. De la aurícula izquierda va a ir al ventrículo izquierdo y de ahí, por la aorta, va a salir al resto del organismo. Esta es una forma un poquito más esquemática, pero que queda muy clara. Por las venas cavas llega la sangre, sangre azul, sangre sin oxígeno, rica en dióxido de carbono y en productos del metabolismo celular. Llega a la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar ahora? Del ventrículo derecho va a ir a los pulmones. En los pulmones se va a convertir en sangre oxigenada, roja brillante. Va a volver a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral, ventrículo izquierdo, y de ahí se va a repartir al resto del organismo. Esta circulación del corazón derecho se llama circulación pulmonar y desde aquí hasta otra vez el corazón, circulación sistémica. Como os fijáis, en condiciones normales no hay comunicación entre aurículas ni entre ventrículos. Son dos sistemas que funcionan separados, de tal forma que se dice que la circulación es doble. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hemos visto la fontanería del corazón. Vamos a ver ahora el tendido eléctrico. ¿Qué es el tendido eléctrico? Pues el tendido eléctrico es lo que se denomina sistema de conducción, que es un sistema de células especializadas en generar y transmitir el impulso cardíaco. ¿Quiere decir que solamente se puede transmitir electricidad por estas células? No, el músculo también la puede transmitir, pero por estas células se hace mucho más rápido, por lo que por lo general se transmite por ellas. Vamos a ver de qué está compuesto. Bueno, pues está compuesto de una estructura que se llama nodo sinusal. El nodo sinusal está conectado con el nodo auriculoventricular por los haces internodales. Del nodo auriculoventricular va a salir una estructura que se llama haz de His, que inmediatamente pasa al septo entre los dos ventrículos y se divide en rama izquierda, que es esta de aquí, y rama derecha, que es esta de aquí. Al final de las ramas están unas conexiones celulares que se llaman fibras o red de Purkinje. Bueno, el sistema eléctrico de conducción, aparte de transmitir el impulso, también lo generan. Quiero decir, son células capaces de generar su propio impulso. ¿Y qué células las generan? Pues todas. ¿Pero qué pasa? Aquí se generan antes. Luego, al generarse antes aquí, toma el control del resto del sistema. De hecho, el nodo sinusal se llama también marcapasos fisiológico del corazón. El nodo sinusal va a generar un impulso. Ese impulso se va a continuar por los tractos internodales hasta el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, el impulso se va a enlentecer. ¿Para qué? Pues para que dé tiempo a que se contraigan las aurículas, se enlentece un poquito, pasa el impulso por las de His, se divide entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y ahora se produce la contracción. Quiero decir, si no hubiera un enlentecimiento aquí del impulso, el impulso, conforme llega a la fibra muscular, la contrae. Entonces, si no se enlenteciera, se contraería todo el corazón a la vez y habría un paro hemodinámico. De esta forma, con el enlentecimiento del nodo AV, hay una contracción de las aurículas, paramos un poquito, contracción, se llenan, da tiempo que se llenen los ventrículos y contracción de ventrículos. Y ahora entonces la sangre sale a las grandes arterias. Bueno, de forma un poquito más específica, por aquí lo podemos ver, el nodo sinusal, que, como he dicho, es el marcapasos fisiológico del corazón, pero no por nada, sino porque es el que más rápido genera el impulso eléctrico. Recibe sangre de la arteria coronaria derecha, que a veces es incluso más grande que el propio nodo AV. ¿De acuerdo? Bien. El aurículo ventricular queda más o menos a esta altura. Aquí esta sería la aurícula derecha abierta como libro. Esta sería el anillo de la válvula y esta sería un velo de la válvula tricúspide. Básicamente,
La electricidad vendría de esta zona, que te estaría por aquí, el nodo sinusal, y se conduciría hasta aquí. ¿Esto qué importancia tiene? Pues mirad, las aurículas y los ventrículos están aislados eléctricamente, por lo que, en circunstancias normales, todo impulso eléctrico que se genera en el nodo sinusal va a pasar obligatoriamente por el nodo AV. Esto tiene dos sentidos. El primero es que se lentece un poquito la conducción, como ya hemos explicado, y por otro lado, que se filtran los impulsos. El nodo AV tiene una capacidad de conducción limitada. Esto en realidad protege al corazón de arritmias auriculares. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es una arritmia que tienen muchas personas mayores. Si se filtraran todos los impulsos de la aurícula, pues el ventrículo se pondría a 600 o a 500 latidos por minuto, que es a lo que va la fibrilación auricular, y pues tendríamos un problema. ¿Vale? También su sangre viene de la arteria, el nodo auriculoventricular, que procede de la coronaria derecha en la mayor parte de los casos. Bueno, nada más. El nodo AV continúa por la de His y enseguida se divide entre rama derecha. Y bueno, y la red de Purkinje sería la subdivisión celular de ambas ramas, que sería, digamos, que la conexión con las células musculares de las células nerviosas. Bueno, y nada más. Importante, como dice Drake, saber estos dos temas. Un poquito saber de qué va la película, anatomía y fisiología vascular y del corazón, y por último, del sistema de conducción. Muchas gracias.